Astronauts to the moon. La teoría de tierras más allá de los polos, ¿cuánto tiempo tiene? Es una teoría sacada recientemente. Igual de importante, o más aún si cabe, es saber qué tipo de fauna y flora tenían. Tras el incendio de la Biblioteca de Alejandría y mucha más historia que se nos ha sido borrada, es difícil saber qué es lo que ha sucedido en nuestro pasado, incluso en el más cercano. Hoy en día, la información que utilizamos, el 95%, es digital, y nuestras construcciones son de cemento y de ladrillo. En el momento que desaparezca nuestra civilización, por ejemplo en 400 años, poco legado le quedará a la siguiente humanidad. Aunque eso sí, tenemos la suerte que las civilizaciones antiguas escribían su pasado en piedra y sus construcciones eran mucho más colosales y pesadas. Prueba de ello se puede ver en Perú, Sacsayhuamán, Egipto o también, por ejemplo, Grecia. Curioso que estas civilizaciones que eran geocentristas fueran consideradas primitivas, cuando su tecnología demuestra absolutamente todo lo contrario. Parece que hay un interés en borrar la historia del ser humano, y estas civilizaciones dentro de este experimento. Este lugar, el cual habitamos, ha sufrido varios reseteos, varios órdenes mundiales, y lo único que ha quedado de ellos son sus restos. Para más Inri, la verdadera historia de estas civilizaciones, que tenían más arte, más conocimiento arquitectónico, más conocimiento de construcción y de matemáticas, ha sido borrado y también menospreciado por los libros académicos, aludiendo que estas construcciones masivas han sido realizadas por humanos recién salidos de las cuevas. Y parece que la única historia alternativa y fantasiosa que ofrece el oficialismo es la de una supuesta vida alienígena que ha venido aquí y lo ha hecho todo. Vamos, todo excepto contar la auténtica grandeza y avance tecnológico de nuestros antepasados. Este grito, desde el fondo del pasado de nuestros ancestros, que han sido silenciados y encerrados en el cajón del olvido, nos hablan de una época donde tanto en Centroamérica como en Egipto construían pirámides y en ambos lugares rendían culto al sol, alineando dichas pirámides con los equinoccios. También, en ambos lugares alineando pirámides con las constelaciones e indicándonos sus conocimientos sobre el firmamento. Parece que este conocimiento tenían que hacerlo de una forma duradera para que llegara a nosotros. De ahí la grandeza de sus construcciones, porque sabían de un final que para ellos era inevitable. Puede parecer una locura llegar a la conclusión de que somos el producto de un experimento donde las civilizaciones son borradas, pero a los hechos me remito. Aquí lo curioso es que estamos hablando de una civilización global en la antigüedad, la cual sus mensajes se nos han sido ocultados. Otro claro ejemplo de ello son las dimensiones de la base de la pirámide de Keops en Egipto y la pirámide del Sol en Teotihuacán, México, midiendo la base de ambos exactamente lo mismo, además de crear también sombras en los equinoccios. Otro hecho casuístico también es la momificación. Suficientes hechos para dudar, por lo menos, de la historia oficial. Para averiguar la verdadera historia, vamos a investigar a principios del siglo XIX. El rey de Baviera, en Alemania, compra un sarcófago, con una momia dentro, la de una mujer llamada Genotawi. Dicho sarcófago es entregado al Museo de Múnich. Durante decenas de años, el sarcófago se mantiene en dicho museo, hasta que en 1992 la doctora Svetla Balanova hizo un descubrimiento que desafió toda la arqueología. Analizó el cuerpo de Genotawi para saber qué tipos de sustancias había estado tomando. Los resultados, brutales. Tenía altos índices de coca y nicotina. Balanova pensaba que dicho test había funcionado mal y envió muestras a 3 laboratorios distintos. Y en todas las pruebas de dichos laboratorios, los resultados seguían dando el mismo resultado que a ella. Dicho cuerpo tenía restos que estas sustancias habían sido consumidas. No solo sorprendió el hecho de que tomaran estas sustancias en el antiguo Egipto, sino que estas sustancias se encuentran en las Américas, donde la cronología convencional dice que estas civilizaciones no se conocían o conectaban entre sí.
Decidió publicar sus resultados en un periódico y, como dice la doctora Balanova, recibió cartas amenazantes e insultantes. Además, le insinuaron que lo que estaba publicando eran tonterías y estaba contando fantasías, porque estas plantas, antes de Cristóbal Colón, no habían sido descubiertas. Y es que, lejos de descentrarse en sus análisis, la doctora Balanova, que era forense en toxicología, aprovechó la ocasión para aplicar su conocimiento en análisis policial, y decidió aplicar todos sus conocimientos para cualquiera que quisiera poner en duda sus pruebas. Las pruebas que aplicaba en la policía era el hair shaft test, y es que cuando alguien toma este tipo de sustancias se quedan en la proteína del cabello durante meses, y en el caso de fallecer se quedan para siempre. ¿Cómo se realiza esta prueba? Primero se aplica alcohol para limpiar el cabello y si después sigue dando positivo, la muestra del cabello indica que dicho individuo debió haber consumido estas sustancias. Los resultados fueron que eso es obviamente lo que sucedió. Y cabe decir que las pruebas forenses del hair shaft test son 100% precisas y son utilizadas por ley como pruebas policiales. Como es obvio, el oficialismo quería ir cerrando el cerco a posibilidades y cada vez quedaba menos gente pudiendo desafiar dichas pruebas que son literalmente, como hemos dicho, policiales. La nueva posibilidad que se expuso es que la momia fuese un fake, o sea, sí, que hubiera sido una momia de una persona más reciente y luego hubiera sido vendida al rey de Baviera en su época. Y para dicha investigación se contrató a Rosalie David, nombrada como oficial del Orden Británico y directora del Centro Biomédico Egiptológico de la Universidad de Manchester. Rosalie David decidió ir al Museo Egipcio de Múnich, que fue realizado por el rey Ludwig I, que fue quien empezó la colección. Los detalles y documentación que el museo entregó a Rosalie David le llevaron a la conclusión de que sí, efectivamente, era una momia genuina, como confirmado por la propia Rosalie David. Los antropólogos, que habían decidido abrir la investigación sobre la momia, al ver la confirmación de los resultados, decidieron parar susodicha investigación. Pero lejos de cerrarse dicha investigación, la doctora Balanova empezó a pedir más análisis de varias universidades, y no una ni dos, sino hasta 144 cuerpos momificados en Sudán, que estaban bajo el imperio egipcio en aquella época. Los resultados, abrumadores. Más de una tercera parte de ellos daban positivo en coca y nicotina, dejando claramente ver que hubo una conexión y comercio directo al otro lado del Atlántico donde las otras pirámides se encontraban. Obviamente, la siguiente conclusión que se saca de todo esto es que Cristóbal Colón no fue el primero en exportar arquitectura y cultura, ni mucho menos descubrir un lugar, ya que esa civilización ya entonces fue global. No solo las pruebas sobre el terreno nos aleja de la historia convencional que se repite continuamente en libros, sino que nos acerca más a las historias sobre la Torre de Babel, donde dicha historia dice que el ser humano construía la misma torre y hablaba la misma lengua. Francamente, estos textos parece que hablan de un antiguo orden mundial, donde textualmente dice que el ser humano después fue dividido en distintas lenguas y banderas. Es lógico pensar que quien dirige este enorme experimento ha llevado al ser humano a cientos de conflictos y no tendrá ningún tipo de remordimiento a escribir los libros a su antojo, siendo este un mal muy menor al de los conflictos. Que dicha cronología se ponga en duda no es cuestión de gente negacionista en las redes sociales, como el oficialismo quiere hacer creer. Ya en el año 2002, estas dudas fueron puestas sobre la mesa con un grupo de matemáticos encabezados por Anatoly Fomenko, en su libro Historia, ¿ciencia o ficción? En dicho título se sostiene el convencimiento de que la historia y la cronología han sido completamente adulteradas, e incluso añadiendo miles de años. Detalles como por ejemplo los mapas de Pietro Visconti, mostrando el norte en el sur y la viceversa en el este y en el oeste. Detalles que indican que los mapas no siempre mostraron el norte donde está ahora mismo en los mapas dentro del sistema educativo. Para contrastar los mapas de Pietro Visconti tenemos por ejemplo el mapa de Fra Mauro.
Aquí se puede ver perfectamente cómo España está completamente invertida, mostrando cómo África está en la parte alta del mapa, o sea, el norte. Y esto lleva a una reflexión de lo más lógica. Si supuestamente vivimos en un modelo heliocéntrico rodando en el espacio en la infinidad de la nada, ¿quién ha decidido el norte y el sur? ¿El este y el oeste? Al menos lo que indican estos mapas es que la historia no ha sido siempre igual. Los problemas que muestra el matemático Anatoly Fomenko, por ejemplo, son las mismas que las de Gleb Nosovsky, especialista en teoría de probabilidades, estadística matemática, teoría de procesos aleatorios, teoría de la optimización y ecuaciones diferenciales. Son muchos los detalles que hacen ver, sobre todo a matemáticos, que la historia, tal y como nos la muestran, es mentira. Esta conclusión es dura, y es que no solo nos han mentido con la forma de la Tierra, sino que también lo han hecho con la historia. Hay que ver esto desde un prisma diferente, y es que ahí afuera hay un mundo por descubrir, y también con ello una historia de unos antepasados con un conocimiento totalmente mágico y además increíble. Es obvio que cuando hablamos de nuestros ancestros, hablamos de una civilización perdida en el tiempo. Obviamente, los egipcios no hicieron las pirámides, y tampoco los mayas construyeron las pirámides de Teotihuacán. Parece que todo ello corresponde a una civilización global mucho más avanzada que la nuestra, y estas civilizaciones que hemos mencionado son posteriores, con distintas lenguas y banderas. En consecuencia, ellos encontraron estos enormes edificios sin darse cuenta de los patrones comunes a miles de kilómetros entre ellos. Dicho de otra forma, civilizaciones post-orden mundial. El ejemplo de Egipto y México es atribuible al mundo entero, ya que pirámides del Sol hay incluso en China, y es obvio que los chinos tampoco construyeron esas pirámides. Tanto es así que ahora están siendo ocultadas plantando árboles encima de ellas. Quizás lo que se encuentra en ellas, como es lógico, es el mismo patrón que hay en Egipto y en Centroamérica. Y es por ello que están siendo ahora mismo reconstruidas con árboles encima. Dentro de poco tiempo quedarán ocultas y la gente creerá que son simples montañas. Y no solo ocultas en arena y árboles, sino seguramente también por una densa capa de mentiras en los libros oficiales. Y poco, o mejor dicho, nada, se sabrá de ellas en 100 años. Parece que nada de lo que se nos cuenta es verdad, y solo beneficia a la gente que está en el poder. Otro dato que da a pensar es la propia Esfinge. ¿Cómo puede justo en los inicios del mundo de la fotografía estar este lugar todavía por estudiar? Algunos suscriptores me han comentado en otros vídeos que puede ser bastante más reciente de lo que nos han explicado. Y eso también explicaría la relación entre ambos continentes cuando se es posterior a Cristóbal Colón. ¿Cómo se ha podido tener una tecnología tan grande y tan potente y poco a poco ir menguando hasta imponerse la tecnología medieval? Obviamente, también serían avanzados en la tecnología militar. Más bien parece indicar que son más recientes de lo que nos indican. Y corresponden a un reseteo también bastante reciente. Pero claro, ¿cómo se podría datar? Estos son hipótesis sobre una tecnología que obviamente es más reciente y que no parece tener miles de años. Solo se pueden datar con carbono 14, y no de forma muy precisa los restos orgánicos. Los edificios y estas estructuras no son restos orgánicos y no se pueden datar, ni tampoco cuándo fueron cortados o movidos esos bloques. Que se hayan encontrado restos orgánicos de hace miles de años no significa que correspondan a la misma época. Sean de hace miles de años estas culturas o de tan solo hace unos pocos cientos de años, lo que parece inevitable, en vista a las pruebas que hemos visto, es que hubo relación directa entre estas culturas, y no separadas en distancia y tiempo. Además, nos habla de una época donde parece ser que no había grandes diferencias a nivel religioso tampoco, ya que todas estas religiones eran curiosamente solares,
Entre seres humanos tampoco había diferencias a nivel de diseño o tecnología. Y lo que es peor, parecen haber sido castigados por ellos y parecen haber sufrido un reseteo. Y la pregunta es, ¿quién está haciendo estos reseteos? La película El planeta de los simios parece que es una alegoría del propio ser humano, ya que en dicha película el ser humano está siempre a merced de los primates. Y eso es precisamente lo que le sucede al ser humano hoy en día. Se le ha hecho creer en su subconsciente que somos una evolución de estos simios, haciendo el propio ser humano tener amnesia sobre su propio pasado. En la película, un ser humano llega a la playa y al ver la estatua de la libertad enterrada, empieza a lamentarse y a gritar desconsolado de un pasado que él conoce y que para él fue glorioso. Muy probablemente el ser humano, al ver la Esfinge y la Gran Pirámide, debería haber tenido la misma perspectiva de un enorme, fantástico y gran pasado del ser humano que ha quedado lamentablemente enterrado en la arena. Y peor aún, enterrado en el olvido.